Saludos, ¿cómo están? Qué bueno que están atentos para una enseñanza corta. Recuerden su canal, Los Apuntes del Pastor. Y quiero enseñarles algo sencillo ahora mismo. Mi base bíblica, como pueden ver ustedes, en primer lugar, el tema, la sangre de la consagración. Y la base bíblica en Levítico capítulo 8, versículo 22 al 24. Entonces, quiero que entendamos esto. La ley se dividía en tres partes. Aquí lo tenemos. Se dividía en tres partes. Número 1, la ley civil. 2, la ley ceremonial. Y 3, la ley moral, que son los 10 mandamientos. Esto es parte o era parte de la ley ceremonial. Sí, todo lo que ustedes ven del tabernáculo, de las ofrendas, de cuando la gente llevaba ofrecían harina y ofrecían carneros, ofrecían corderos, todo eso era la ley ceremonial, ¿verdad? En fin. Entonces, eso es lo que no tiene vigencia en nuestro tiempo. La ley civil, obviamente, tampoco. ¿Por qué? Porque nosotros no nos regimos de acuerdo a cómo se rigen en su ley civil en Israel, ¿verdad? La ley de tránsito, la ley del divorcio, la ley de esto y aquello, de los matrimonios, que se puede decir. Entonces, lo que sí tiene vigencia es la ley moral, que son los 10 mandamientos. Entonces dice la escritura, leemos de Levítico capítulo 8, versículo 22 al 24. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre, y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Entonces, era parte, solamente una parte de la consagración de los sacerdotes, de los siervos de Dios. Esa consagración duraba, fíjese, 7 días, en lo que se bañaban, se volvían a bañar con distintas, hierbas aromáticas. Después sus vestiduras especiales, consagradas a su medida. Observaban rigurosamente todo, absolutamente todo, porque era una ceremonia, repito, que duraba 7 días. Más adelante vemos que también el aceite de la unción, etcétera, etcétera. Sí, o sea, no era poca cosa. Vemos que cuando traen este carnero, aquí lo vemos, es una figura, tipo y figura, una sombra, vaya, es de Cristo Jesús. Sí, porque cuando lo traían, lo ataban, lo amarraban de las patas y lo tumbaban, lo tiraban al piso los sacerdotes. Había un grupo especial que hacía eso. Entonces, las personas que iban a su consagración o que estaban ya para su consagración, ponían las manos sobre el animalito. Entonces, eso quiere decir que a través de esa imposición de manos le pasaban sus pecados, eran pasados, y por eso el animalito era muerto. O sea, es la figura de Cristo, porque Él murió por nuestros pecados. Entonces se declaraba limpio de pecado a la persona que se estaba en un proceso de consagración.
Entonces, ¿dónde le colocaban la sangre? La tomaban en un lebrillo de su sangre cuando era degollado, en un lebrillo, y entonces Moisés untó de esa sangre, aquí lo vemos, en 3 partes de las personas que se iban a consagrar para el sacerdocio, para el ministerio. Era exclusivamente para eso. En primer lugar, le untaba sangre en el lóbulo de la oreja derecha, que es aquí, exactamente aquí. En segundo lugar, le untaba sangre primero a Aarón y luego a sus hijos. Les untó sangre en el pulgar de la mano derecha, que es este, y luego en el pulgar del pie derecho. Les untaba la sangre, primero en el lóbulo, después en el pulgar, y terminaba en el pulgar del pie derecho, o lo que nosotros le llamamos el dedo gordo del pie derecho o del pie izquierdo. Pero la sangre de la consagración era en el lóbulo, en el pulgar de la mano y en el pulgar del pie, todo del lado derecho, ¿verdad? Entonces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Pues era la sangre de la consagración y tenía mensaje en todo momento. ¿Por qué en la oreja? ¿Por qué aquí? Para que la persona, para que el siervo de Dios, para que el consagrado al ministerio, al sacerdocio, escuche, que aprenda a escuchar a Dios. Que tenga un oído ungido, un oído consagrado para escuchar al Señor. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen? Sí, una persona consagrada ya no es esta misma ceremonia. Entendamos que esto era parte de la ley ceremonial, ya lo dije, pero tiene actualidad todo esto, ¿verdad? Entonces, primero el lóbulo de la oreja derecha significa, como dije ya, escuchar, para oír, tener oído consagrado para el Señor. Lo segundo, pulgar de la mano derecha. ¿Qué significa la mano derecha? ¿Por qué tenía que tener consagrada su mano? Sí, la mano representa nuestras obras. Entonces, todas las obras, entonces, hacerlas para el Señor, para que nuestras manos, ¿verdad?, tengan actividad, cosas que hacer, ¿sí? No manos inactivas, sino manos, ¿qué les puedo decir? Se usan, pero usarlas, levantarlas para el Señor, ¿verdad? No herir a nuestros semejantes con nuestras manos, de ninguna manera. No hacer cosas malas con nuestras manos. Entonces tenían que estar consagradas sus manos, porque con esas manos ellos tenían que servir al pueblo de Dios. Claro que sí. Entonces deberían de tener también su mano, sus obras, obras buenas, obras agradables a los ojos del Señor, ¿verdad? Y luego, por último, era el pulgar del pie derecho. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir? Es el caminar con el Señor, un camino recto, un camino no torcido, ¿verdad? No una persona que camina al pecado y luego camina en la presencia de Dios, en obediencia al Señor. Claro que no, desde luego que eso no. Entonces debería de tener la sangre en el dedo, sí, ahí se le untaba, queriendo decir que era consagrado de cabeza a pies la persona. Entonces, su caminar, su oír, sus obras y su caminar debieran de ser perfectos delante del Señor. No debe de ser así ahora, pero desde luego, claro que sí. Entonces, de repente tenemos personas predicando
enseñando la palabra cuando no se han consagrado. Y no quiero decir que hagan esto, repito, es una de la parte de la ley ceremonial de los judíos. No, pero ¿acaso nuestro oído no debe de oír la voz del Señor? ¿Acaso nuestras obras no deben de ser justas y rectas delante de Dios? Claro que sí. Y nuestro caminar debe de ser en rectitud delante del Señor. Ya no es la sangre de un animalito, ahora es la sangre del Cordero, la que nos limpia, la que nos santifica y la que nos limpia, vaya, para su servicio, para servirle al Señor, para llevar el mensaje, para predicar su palabra, de cabeza a pies, ¿verdad? Entonces, esto es maravilloso. En la actualidad, muchas personas, repito, no sé, no entienden esto, no lo viven, no lo hacen. Entonces, envían a cualquiera. En una ocasión yo escuché a una persona que estaba hablando de la Biblia, estaba hablando de Dios y estaba en estado de ebriedad, ¿verdad? En estado de ebriedad. Entonces no puede ser personas que maldicen, que pelean, que hacen malas obras con sus manos, que caminan no rectamente delante de Dios, no pueden estar predicando, no pueden estar, no es gente consagrada al Señor. Así que ahí les dejo la enseñanza, espero que les sirva, apréndanlo, aquí está, ¿verdad? Si alguien ya cuando ustedes vean el video le gusta tomarle una captura, pues ahí puede aprenderlo, puede ver y ahí tienen una enseñanza completa. Así que muchas gracias por su atención. Recuerden, suscríbanse a mi canal, regálenme un like por ahí y entonces ya también seguiré subiendo otras enseñanzas y con la ayuda del Señor estaré subiendo pronto otro video. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.